Saludos queridos estudiantes, soy Holger Pinto, profesor de la especialidad de Ciencias Sociales, y me incorporo a la familia del Colegio Magda Portal. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra aula virtual. Y empezaremos a continuación lo que sería el tema que tenemos para hoy. Y vamos a hablar justamente sobre un mundo entre guerras, justamente los cambios que se dieron después de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Algunos cambios muy importantes que nos permitirán conocer explicaciones históricas posteriormente a esta gran guerra de la que yo le hablaba. Y bueno, iniciaremos entonces conversando con ustedes sobre lo importante que fue este periodo de posguerra. Después de esta Primera Guerra Mundial, la hegemonía europea ya no volvió a ser la misma, quedó muy debilitada y es ahí donde se va a dar el acceso al desarrollo de Estados Unidos con mucha fuerza, al quedarse endeudada Gran Bretaña y Francia. De todas formas, Gran Bretaña y Francia eran potencias vencedoras. Eh, y con Estados Unidos quedaron pues en un espacio de endeudamiento para conseguir justamente esa victoria. Alemania, que fue la derrotada, por su parte, sufría una crisis económica muy fuerte, eh, y porque tenía que hacer diferentes reparaciones de guerra, economía que no tenía para poder desarrollarse, y esto ocasionó una hiperinflación en el caso de ellos. Esto es importante que tomemos en cuenta porque el periodo de la posguerra, luego de la Primera Guerra Mundial, trajo como acotación algunas ideologías totalitarias como el fascismo, que provenía desde Italia, el nazismo en Alemania y el comunismo en Rusia. También se dieron origen a diferentes regímenes dictatoriales en Europa y en Asia. Posteriormente, Estados Unidos tuvo una debacle económica en 1929 con efectos que trajeron consecuencia en lo que sería Europa. Esta crisis económica europea permitió justamente el ascenso de los Estados Unidos, ya que eran prestamistas de ellos, invirtieron en la guerra e hizo de Estados Unidos una potencia. Esto es algo bastante importante a tomar en cuenta porque ellos comenzaron a desarrollarse económicamente y a producir gran cantidad de, aunque suene redundante, de productos necesarios para toda la sociedad. Ahora, tomando en cuenta esa circunstancia, la crisis de la democracia que se daba en Europa dio un avance al desarrollo de totalitarismos, ¿sí? Hasta antes de la guerra, Europa era el modelo que pretendían seguir incipientes democracias en el mundo. Un modelo de democracia liberal, capitalismo y desarrollo cultural de todo tipo. Tras el triunfo de la Revolución Rusa, las potencias europeas trataron de contrarrestar el impulso revolucionario que sacudía Europa y que hacía tomar pues al comunismo con una fuerza y que implantaba regímenes autoritarios, cosa que muchos de los países no estaban de acuerdo. Pero ante esto surgieron otros regímenes políticos totalitarios en otros lugares del mundo, como fue Italia y fue Alemania con el paso del tiempo. Pero es interesante ver la evolución política de la Unión Soviética, porque tras el triunfo de la revolución bolchevique, los comunistas implantaron en Rusia un régimen totalitario, al que denominaron dictadura del proletariado. En esto los partidos políticos realmente estaban prohibidos y sus discrepancias dentro del partido único que era el que existía se encontraban proscritas. Obviamente no había ninguna posibilidad de que ellos puedan argumentar algo. Pero los años de lucha, la lucha contrarrevolucionaria y la guerra civil que dejaron arruinado a este país, tenía que afrontar una situación con la puesta en marcha de una nueva política económica. ¿Okay? Pero bueno, Lenin muere en 1924 y comienza a existir una pugna por el poder entre
estos dos señores, León Trotsky y Joseph Trotsky y Stalin, en la que resultó vencedor este último, Stalin, acaparando todas las instancias de poder y transformando la dictadura del proletariado en una dictadura personalista, así con el objeto de convertir a la Unión Soviética en una potencia mundial para propagar el marxismo. Impulsó de esta manera una industrialización severa y fuerte, con una colectivización agraria. De esta forma, logró abolir lo que sería la propiedad privada dentro de su gobierno. Estos cambios socialistas fueron también muy importantes para observar cómo se estaban movilizando las diferentes tendencias en todos los lugares del mundo. Al mismo tiempo, se comenzó a realizar una modernización de nuestra sociedad. Comenzaron a aparecer participación política de mucha población. Antes solamente votaban unos cuantos ciudadanos, ahora se consideraban ciudadanos a más personas. Comenzaban a incluirse a personas con mayor cantidad de edad o que no tuvieran dinero. Con el paso del tiempo se fue incluyendo a los analfabetos y posteriormente a las mujeres. Entonces la participación política, por lo menos en electorales, o sea, de votar, fue mucho más amplia con el paso del tiempo. Ahora, que participen activamente siendo elegidos, eso era algo que poco a poco también se fue dando con el paso del tiempo. Esto es importante verlo porque comienza a demostrar los cambios sociales existentes. Ya la democracia se comenzaba a transformar en la democracia que nosotros vamos conociendo en la actualidad. No es solamente de palabras, sino que es en hecho, que se muestra a través de las elecciones por la gran mayoría de las poblaciones. Eso genera una importancia muy grande, porque eso desarrolló lo que nosotros conocemos como los partidos de masas, personas, gran cantidades que se acoplaban a estos partidos que tenían ideologías determinadas, y es por eso que surgen pues estos partidos que van a llegar al gobierno con un gran apoyo popular y con ideologías bastante claras para ellos. Muchas de ellas de repente eran fascistas o nazistas o socialistas, pero bueno, tenían un gran arraigo de personas con ellos. Otra de las actividades de la modernización es el desarrollo de los medios de comunicación de masas. Eso significa de que habían ya, por ejemplo, radios y cines que comenzaban a dar conocimientos o muestras de cómo es que los seres humanos en gran cantidad podían saber una información y de lo más rápido. Antes las informaciones se transmitían a través de cartas, luego estaba el telégrafo, ¿no? Y ahora estábamos hablando de una radio donde se escuchaba a una persona hablar. Imagínense lo que pasó posteriormente cuando se logró utilizar la televisión. Los cambios que se daban eran increíbles porque ahora alguien podía decir algo y podían enterarse muchísimas personas a través de estos medios. Por último, surge un nuevo concepto de ocio como una necesidad que tenemos todas las personas de desarrollarnos a nosotros mismos y relajarnos, participar en grupo, utilizar hacer deporte, desarrollar su cuerpo. Comenzó por primera vez a verse estos derechos de recreación que tenían todas las personas y comienzan a surgir actividades de ocio que antes no existían y que son importantes para ir clarificando los movimientos que se iban dando en esta época posguerra. Recuerda que a la Primera Guerra Mundial se le denominó la Gran Guerra. Estos cambios que se dieron apenas terminó la guerra fueron bastante importantes para todos los lugares, específicamente para Estados Unidos. Se desarrollaron los llamados y famosos felices años 20, ¿ok?
donde las personas comenzaron a festejar, a ser partícipes de diferentes tipos de fiestas, lugares donde se reunían los jóvenes. Fue también un lugar muy importante de desarrollo, en el cual por eso es que se le denominó de esa manera, porque casi todas las personas pasaban a festejar los fines de semana, se divertían, los jóvenes comenzaron a desarrollar diferentes tipos de bailes que los caracterizaban solamente a ellos. Y es por eso que se le denominó de esta forma, como los felices años 20. Siguiendo con nuestras diapositivas, también vamos a ver que se van a desarrollar diferentes vanguardias artísticas. Vemos, por ejemplo, que se comienza a desarrollar algunas pinturas como las de Salvador Dalí, en lo que nosotros le llamamos surrealismo. El surrealismo no era realmente, estaba basado en algo real, pero que terminaba generándose como una especie de sueño, algo que no puede existir en la realidad que nosotros tenemos, pero que tenía rasgos de algo que sí existe y que sí nosotros podríamos conocer. Pero estos elementos irracionales que se daban se creaban en un subconsciente y eran como una especie de sueños. Entonces la gente comenzaba a tener algunas ideas fuera de lo que sería la realidad y la normalidad que se tiene. Segundo, también se comenzó a recrear lo que sería la abstracción, comenzar a hacer dibujos que no tuviesen que definir algo exactamente, pero que muestren una expresión de belleza con el contenido que se mostraba, como el que nosotros observamos en este caso. De igual forma, también al haber este tipo de acciones proactivas a los cambios, hubieron reacciones conservadoras. Por ejemplo, se dio el prohibicionismo. A partir de 1919 se promulga la ley seca que prohibía la fabricación y venta de bebidas alcohólicas. Es lo que más o menos sería algo muy parecido a lo que hoy en día sería con las drogas. Estaban prohibidas. Entonces, como había muchos consumidores, se generó la clandestinidad, la venta de ella, el contrabando y mucha delincuencia. Gracias a ellos nacen estos famosos gángster, personas que se dedicaban al negocio de la venta de los licores, que eran prohibidos. También va a surgir lo que sería el racismo. Entre los años 1921 al 25 hubieron muchas normas en Estados Unidos sobre inmigración extranjera, y algo mucho más agresivo sobre el racismo que se dio fue el surgimiento del Ku Klux Klan o KKK, que justamente eran personas encapuchadas que salían a matar a personas de raza negra. Estas personas blancas eran las que lo hacían. Entonces hay muchas situaciones bastante tristes sobre estos hechos que se dieron en esos momentos. Bueno, para concluir, lo único que te pido es que des lectura a este tema que te estoy dejando acá sobre las demandas de los sufragistas, mujeres que estuvieron votando. ¿Qué te parece este texto? Da una opinión sobre el derecho al voto de las mujeres y fundamentalo por favor en unas 10 líneas en tu cuaderno. Cualquier opinión va a ser muy importante. Bueno, espero que te haya agradado este tema. Te espero en una siguiente sesión para continuar con los demás temas de nuestra historia universal. Muchas gracias, estudiantes.